Voy a leerle aquí un poco de este librito que me han dejado aquí. Estoy en Guayaquil y me he alojado aquí en un apartamento de la zona de la Alborada 10 y me han dejado aquí en el apartamento este librito. Bueno, ahí se ve al revés, pero se titula La culpa es de la vaca y trata de anécdotas, parábolas, fábulas y reflexiones sobre el liderazgo. Comenzamos con una reflexión que se titula Los globos negros. En cierta ocasión, el famoso predicador y líder norteamericano Martin Luther King se encontraba a punto de dar una de sus célebres conferencias acerca de los derechos humanos. Rápidamente notó que una pequeña niña negra se encontraba al frente de su auditorio. Un poco sorprendido, preguntó a uno de sus ayudantes al respecto, y este le dijo que la niña había sido la primera en llegar al lugar. Al terminar su discurso, como parte de la ceremonia, se soltaron globos de diferentes colores. El cielo que la pequeña no dejaba de admirar. Entonces el predicador se acercó a ella y la levantó en sus brazos. La pequeña lo miró fijamente y le preguntó: ¿los globos negros también volarán hacia el cielo? Martin la miró dulcemente y contestó: los globos no vuelan al cielo por el color que tengan, sino por lo que llevan dentro. La siguiente se titula Las 4 estaciones. Había un hombre que tenía 4 hijos. Como parte de su educación, él quería que ellos aprendieran a no juzgar a las personas y las cosas tan rápidamente como suele hacerse. Entonces los envió a cada uno, por turno, a ver un árbol de peras que estaba a gran distancia de la casa. En su país había estaciones. Así que el primer hijo fue en invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el cuarto en otoño. Cuando todos habían ido y regresado, el padre los llamó y les pidió que describieran lo que habían visto. El primer dijo que el árbol era horrible, giboso y retorcido. Parecía seco y sin vida. El segundo hijo dijo que no, que el árbol estaba cubierto de brotes verdes y lleno de retoños que prometían flores. El tercer hijo no estuvo de acuerdo. Él dijo que estaba cargado de flores, que emanaba un aroma muy dulce y se veía hermoso. Era el árbol más lleno de gracia que jamás había visto. El último de los hijos tampoco estuvo de acuerdo con ninguno de ellos. Dijo que el árbol estaba cargado de peras maduras, lleno de savia y bienestar. Cuando los pájaros acudían al peral para comer de los frutos que se estaban marchitando, todo a su alrededor se llenaba de un exquisito aroma. Entonces el padre les explicó a sus hijos que todos tenían la razón, porque ellos solo habían visto una de las estaciones de la vida del árbol, y añadió que por eso no se podía juzgar a una persona por solo ver una de sus temporadas. La esencia de lo que son los hombres, el placer, la tristeza y el regocijo y el amor que vienen con la vida solo pueden ser medidas al final, cuando todas las estaciones hayan pasado. ¿No será que por esta razón que nos quedamos con una idea prefijada de una determinada estación de una persona, a partir de la cual la juzgamos por el resto del tiempo? ¿No será que debemos entender a las personas como móviles y no como estacionarios? La siguiente se titula Una lección de diplomacia. Cuenta que durante un banquete oficial celebrado en Inglaterra con la asistencia del gobierno, concretamente el jefe de protocolo observó como uno de sus ilustres invitados se metía un valioso salero de oro en el bolsillo de su chaqueta. El jefe de protocolo, responsable de los bienes oficiales, al no saber qué hacer en aquella delicada situación, se dirigió al primer ministro de Inglaterra, que por aquel entonces era el Sir Winston Churchill, estadista y político inglés nacido en Oxfordshire en 1874 y fallecido en Londres en 1965, uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, y le pidió un discreto consejo dada la notoriedad del personaje. La gran agudeza que caracterizaba a Winston Churchill le hizo idear una estrategia infalible. Le dijo al jefe de protocolo que no se preocupara, que él resolvería ese pequeño incidente. La gran agudeza que caracterizaba a Winston Churchill le hizo idear una estrategia infalible.
Fue a la mesa más próxima, se introdujo otro salero de oro en el bolsillo del chaleco. Se acercó al personaje, que había sustraído el salero, y mientras le mostraba el contenido de su bolsillo le dijo al oído: el jefe de protocolo nos ha visto guardarnos el salero en el bolsillo. Será mejor que lo devolvamos, ¿verdad? Y de esta manera ingeniosa resolvió una embarazosa situación diplomática. La lección del carbón. Un hombre que regularmente asistía a las reuniones de un determinado grupo, sin ningún aviso dejó de participar en sus actividades. Después de algunas semanas, una noche muy fría, el líder de aquel grupo decidió visitarlo. Encontró al hombre en casa, solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor. Adivinando la razón de la visita, el hombre dio la bienvenida al líder y lo condujo a una silla grande cerca de la chimenea y se quedó quieto, esperando una pregunta. Se hizo un grave silencio. Los dos hombres solo contemplaban la danza de las llamas en torno a los troncos de leña que crepitaban. Al cabo de algunos minutos, el líder, sin decir palabra, examinó las brasas que se formaban y cuidadosamente seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas, retirándola a un lado del brasero con unas tenazas. Volvió entonces a sentarse, permaneciendo silencioso e inmóvil después de solicitar permiso para fumarse una pipa. El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado por el inquieto. Al poco rato, la llama de la brasa solitaria disminuyó hasta que solo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que era una muestra de luz y de calor no era más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón recubierto por una leve capa de ceniza. Muy pocas palabras habían sido dichas desde el ritual saludo entre los dos amigos. El líder, antes de prepararse para salir con las tenazas, blandió el carbón frío e inútil colocándolo de nuevo en medio del fuego. De inmediato la brasa se volvió a encender, alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. Cuando el dirigente alcanzó la puerta para irse, el anfitrión le dijo: gracias por tu visita y por tu bellísima lección. Regresaré al grupo. Buenas noches. ¿Por qué se extinguen los grupos? Muy simple, porque cada miembro que se retira le quita el fuego y el calor del resto. A los miembros de un grupo vale recordarles que ellos forman parte de la llama y que lejos del grupo pierden todo su brillo. A los líderes vale recordarles que son responsables por mantener encendida la llama de cada uno de los miembros y por promover la unión entre todos ellos, para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y duradero. La siguiente historia o reflexión se titula Una preciosa factura. Cierta tarde, un pequeño se acercó a su madre, que preparaba la cena en la cocina, y le entregó una hoja de papel en la que había escrito algo. Después de secarse las manos y quitarse el delantal, ella leyó lo que decía la nota: cortar el césped del jardín, $15. Limpiar mi cuarto esta semana, $5. Cuidar de mi hermano, $5. Ir a la panadería, $1. Sacar la basura toda la semana, $1. Libreta con buenas calificaciones, $50. Limpiar el patio, $5. Total adeudado, $83. Al terminar la lectura, la madre miró con seriedad al chico mientras él guardaba expectante, y sin decir palabra, ella tomó un lapicero y en el reverso de la misma nota anotó: por llevarte 9 meses en mi vientre y darte la vida, nada. Por tantas noches de desvelo, curarte y orar, nada. Por la alegría y el amor de nuestra familia, nada. Por temor y las preocupaciones, cuántas enfermabas, nada. Por la comida, la ropa y la educación, nada. Por tomar tu mano y darte apoyo, nada. Cuando el niño terminó la nota de ella, había escrito, tenía los ojos llenos de lágrimas. La miró a los ojos y le dijo: te quiero, mamá. Luego tomó el lapicero y escribió con letra muy grande en el papel: totalmente pagado. ¿Por qué reclamamos derechos que no concedemos a los padres? ¿No es muy clara la diferencia entre las cosas y el amor?
El siguiente se titula El puente fraterno. Había una vez dos hermanos, Tomás y Javier, que vivían uno al frente del otro en dos casas de una hermosa campiña. Por problemas pequeños que se fueron haciendo grandes con el tiempo, los hermanos dejaron de hablarse y evitaban cruzarse en el camino. Cierto día llegó una de las casas un carpintero y le preguntó a uno de los hermanos si tendría trabajo para él. Tomás le contestó: ¿Ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado recientemente. Mi hermano Javier vive al frente y, a causa de nuestra enemistad, desvió ese arroyo para separarnos definitivamente, así que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta que me evite la vista de enfrente. Tomás se fue al pueblo y no regresó, sino hasta bien entrada la noche. Cuánta sería la sorpresa cuando, en vez de una cerca, encontró que el hombre había hecho un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña. Sin poder hablar, de pronto se vio al frente de su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. Tomás, hermano mío, no puedo creer que hayas sido tú el que haya hecho el puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Y los dos hermanos se abrazaron. Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: Buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas? No, gracias, contestó el carpintero. Tengo muchos puentes que construir. ¿Cuántas veces podemos ayudar a perdonar y a servir de puentes? Este es de los que más me gustan. Se titula Papi, ¿cuánto ganas por hora? En el mismo momento en que lo vio llegar a casa, un niño le preguntó a su padre: Papi, ¿cuánto ganas por hora? Así, con voz tímida y ojos de admiración, un pequeño lo recibía al término de su trabajo. El padre lo miró con rostro severo al niño y repuso: Mira, hijo, esos datos ni tu madre los conoce. No me molestes, que estoy cansado. Pero papi insistía: solo es una pregunta, ¿cuánto ganas por hora? La reacción del padre esta vez fue menos severa y contestó: Bueno, hijo, pues gano $10,000 a la hora. Papi, ¿me podría prestar 5,000? Preguntó de inmediato el pequeño. El padre montó en cólera y, tratando con brusquedad al niño, le dijo: Así que esa era la razón de saber lo que gano. Vete a dormir y no moleste, muchacho, aprovechado. Al caer la noche, el padre había meditado sobre lo sucedido y se sentía culpable. Tal vez su hijo quería comprar algo. En fin, queriendo descargar su conciencia, se asomó al cuarto de su hijo. ¿Duermes, hijo?, preguntó el padre. No, papá, contestó entredormido. Aquí tienes el dinero que me pediste, respondió el padre. Gracias, papi, contestó con alegría el pequeño, y metiendo su manita bajo la almohada sacó otros billetes. Papi, ahora ya lo completé todo. Tengo los $10,000. ¿Me podías vender una hora de tu tiempo? ¿Qué tanta atención prestas a tus hijos? ¿Alguna vez has pensado en la soledad, la inseguridad y los miedos de los niños? El perro fiel. Una pareja de jóvenes con varios años de casado no habían podido tener hijos para no sentirse tan solos. Compraron un cachorro de pastor alemán y lo criaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un enorme y hermoso animal de esa raza. El perro salvó en más de una ocasión a la pareja de ser atacada por los ladrones. Siempre fue muy apegado. Quería y defendía a sus dueños contra cualquier peligro. Sin embargo, después de 7 años, la pareja logró tener un hijo tan deseado. Ellos estaban contentos con su nuevo hijo y desde luego disminuyeron las atenciones que tenían con el perro. Este, al parecer, comenzó a manifestar celos del niño y sus dueños veían que ya no era el perro cariñoso y fiel que tuvieron durante 7 años. Un día la pareja dejó al bebé adentro durmiendo plácidamente en la cuna y fueron a la terraza de su finca para preparar la cena. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al rato ven al perro saliendo del cuarto del bebé con la boca ensangrentada,
pero moviéndoles la cola. Como es obvio, el dueño del perro adivinó lo peor. Entonces, sin pensarlo dos veces, agarró un arma que tenía cerca y mató al perro. Entretanto, la madre, angustiada, corría hacia el cuarto del bebé, donde sorpresivamente encontró una gran serpiente degollada al lado de la cuna. ¿Alguna vez dejamos de juzgar o condenar anticipadamente a los demás? ¿Cuántas injusticias se cometen por fijarse tan solo en las apariencias? Pensamos antes de agredir a otro. El papel arrugado. Contaba un predicador que cuando era niño su carácter impulsivo lo hacía estallar en cólera a la menor provocación. Luego lo que sucedía casi siempre se sentía avergonzado y batallaba por pedir excusas a quien había ofendido. Un día su maestro, que lo vio dando justificaciones después de una explosión de ira a uno de sus compañeros de la clase, lo llevó al salón y le entregó una hoja de papel lisa y le dijo: «Arrúgalo». El muchacho, no sin cierta sorpresa, obedeció e hizo con el papel una bolita. Ahora volvió a decirle el maestro: «Déjalo como estaba antes». Por supuesto que no pudo dejarlo como estaba, porque por más que trataba, el papel siempre permanecía lleno de pliegues y de arrugas. Entonces el maestro remató diciendo: «El corazón de las personas es como ese papel. La huella que dejas con tu ofensa será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues». Así aprendió a ser más comprensivo y más paciente, recordando cuando está a punto de estallar el ejemplo del papel arrugado. La serpiente y la luciérnaga. Cuenta que una serpiente empezó a perseguir desesperadamente a una luciérnaga. Esta huía rápido y con miedo de la feroz depredadora. Pero la serpiente no pensaba cejar en su intento. Se evadió un día, pero el reptil no desistía. 2 noches y nada. En el tercer día, y ya sin fuerza, la luciérnaga se detuvo y le dijo a la serpiente: «¿Puedes hacerte 3 preguntas? No acostumbro a hacer concesiones a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntarme. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?». Contestó la serpiente: «No». «¿Yo te hice algún mal?». «No». «Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?». La serpiente le contestó: «Porque no soporto verte brillar». ¿No es verdad que la envidia es uno de los sentimientos más frecuentes? ¿Has oído el refrán: «Se le tiran piedras solo a los árboles porque tienen frutos»? ¿De qué nos sirve la envidia? ¿Por qué la sentimos? El tazón de madera. Un viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. Él vivía solo y deseaba compartir con su familia sus últimos días. Los años no habían pasado en balde, ya que le temblaban las manos, su vista era torpe y sus pasos no eran tan ligeros como antaño. Toda la familia comía reunida en la mesa del comedor. Pero las manos temblorosas y la vista enferma del abuelito hacían que alimentarse fuera un asunto difícil. Los guisantes caían de su cuchara al suelo, y cuando intentaba tomar el vaso, sucedía con frecuencia que se le derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa se fastidiaron con la situación. «Tenemos que hacer algo con mi padre», dijo el hijo. «Ya ha tenido suficiente y estoy harto de esa situación. Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida al suelo». Así como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor para servirle al viejo. Así pasaban los días y el abuelo comía solitario mientras el resto de la familia disfrutaba a la hora de comer. Como ya había roto varios platos, decidieron servir su comida en un tazón de madera. De vez en cuando miraban hacia el sitio del abuelo y podían verle una lágrima furtiva mientras estaba allí sentado y solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja se dirigía eran reproches cada vez que dejaba caer algún cubierto o la comida. El nieto de 5 años observaba todo en silencio. Una tarde, antes de la cena, observaron que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo, y el papá le preguntó suavemente: «¿Qué estás haciendo, hijo?».
Con la misma dulzura el niño contestó: estoy haciendo un tazón para ti, papá, y otro para mamá, para que cuando yo crezca, ustedes coman en ellos. Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus padres, de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos supieron lo que tenían que hacer. Esa tarde el hijo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa familiar, en la que el resto de sus días del anciano ocupó con ellos. Y por alguna razón ni el esposo ni la esposa parecían molestarse cada vez que el contenedor se caía, la leche se derramaba o se manchaba el mantel. ¿Qué harán contigo tus seres queridos cuando estés viejo? ¿Acaso es lo mismo que tú has hecho con los tuyos? ¿Qué valor necesitamos para restituir a los adultos mayores su papel en la sociedad? No estabas allí. Gandhi, el líder espiritual de los hindúes, poseía una bondad increíble con todo. Muchas de sus historias hablan de ese detalle, pero el siguiente episodio es diferente. Uno de sus discípulos sentía celos y quería matarlo. Un día el maestro estaba paseando y reflexionando por un camino solitario. Desde la cima de una colina cercana, el traidor que lo hizo rodar por la ladera. Por fortuna, la piedra se trabó con un árbol y se detuvo antes de dar en el barranco. Desde la distancia Gandhi reconoció a su agresor, pero no dijo nada y tampoco contó a nadie lo sucedido ese día. Mucho después se cruzaban los mismos dos hombres y Gandhi, sin vacilar, procedió a saludarlo con alegría y respeto. El hombre le preguntó muy sorprendido si no estaba enojado con él. Gandhi le respondió que no. Maestro, ¿puede decirme por qué no se ha dicho nada a nadie y cómo ha hecho para no enojarse conmigo ahora mismo? Dice, porque si tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba allí cuando me fue arrojada.